Los bendiga, hermanos. Nuevamente los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta ocasión, primeramente quisiera saludarlos a todos, donde quiera que usted se encuentre. Dios lo bendiga, hermano. Es un placer para mí, yo creo que para cada hijo de Dios, poder contribuir al crecimiento, a mejorar el entendimiento de cada hijo de Dios. Y usted como hijo de Dios, yo le doy mi respeto por cuanto Cristo está en usted. Entonces, ahorita pues quiero ponerme a hablar sobre profecía. Hace unos días que venía estudiando sobre algo y esta semana pues, el Señor me permitió como sacar un tema, un texto, y para eso pues quisiera leer aquí unas escrituras. En Ezequiel capítulo 7 van unos versículos salteados. Si usted tiene tiempo, pues, le saca tiempito y lea todo el capítulo 7 despacio del libro de Ezequiel. Entonces, comenzando desde el versículo, tengo aquí apuntado, versículo 10, todo es del capítulo 7. Versículo 10 dice: he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Versículo 15: de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Versículo 19: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenará sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Versículos 24 y 25. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, versículo 25, y buscarán la paz y no la habrán. Vamos a orar, hermanos. Dios bendiga hasta aquí su palabra. Misericordioso Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por una nueva oportunidad, Señor. Pedimos tus bendiciones, Padre Celestial, pedimos tu inspiración, pedimos que el Espíritu Santo tome el control de mis palabras, de mis oídos, de los oídos de tus hijos, donde quiera que estén, Señor, y sea ministrándonos en esta hora, Padre Celestial, porque estamos anhelando una palabra viva, una palabra de verdad, Señor. Por tanto, Padre, de todos estos apuntes que tengo aquí, Señor, dame la inspiración, Padre Celestial, para que sean tus palabras que sean habladas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido que bendigas también a cada uno de tus hijos en Colombia y en el mundo, Señor. Te doy las gracias por todo, Padre Celestial, y te ruego que nos ayudes a todos, Señor. Perfecciona la obra, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, nuevamente Dios los bendiga. Es un placer para mí poder hablar la palabra del Señor a ustedes, siendo que uno se puede mirar el pasado y uno reconoce que de verdad en mí se cumplió la escritura que dice: de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y definitivamente, si yo considero mis caminos, he sido un verdadero fracaso y un verdadero menosprecio tanto a la gente como aún para los cristianos, digno de ser menospreciado. Pero es la misericordia de Dios que nos trae a vestirnos con las mismas vestiduras. Eso es una bendición, dándonos a una igualdad a todos. Entonces, quisiera hablar un tema sacado de allí, hermanos, que se llama la guerra invisible. La guerra invisible. Y tomé varios textos del capítulo 7 de Ezequiel. Todo el capítulo habla del fin y de las consecuencias de la soberbia y de alejarse, de desechar la palabra de Dios. Antes de comenzar a abordar el tema, quisiera como hacer una introducción, hablando aquí algunos puntos que tengo aquí sobre lo que es la historia. Entonces yo le ruego su atención y le ruego que no se vaya a aburrir mientras toco estos puntos, porque son necesarios para llegar al tema. Entonces, comienzo, hermano, diciéndole primero esto. La historia, como la conocemos, que comenzó desde el punto en que apareció la escritura, se divide en historia antigua o en edad antigua
Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Ese es el tiempo en el que el mundo dividió la historia. Entonces, después de que terminó la edad, o no después, sino durante el periodo que vino Cristo, desde el siglo V hasta el siglo XV, siglo V parte del año 400 a 500, siglo XV del año 1400 a 1500, para que lo tenga claro. Se conoció ese periodo como la Edad Media. La Edad Media tiene varias características. Allí se conoce el periodo comprendido como el milenio de la Iglesia Católica, porque fue el periodo donde la Iglesia Católica tomó poder, la que fue en la Cuarta Edad, que la Cuarta Edad se desarrolló después del cuarto siglo. En la Cuarta Edad nació, ya estaba en su auge, en su crecimiento, el poder de la Iglesia Católica, que toda luz diferente a la que ella presentaba la suprimió, la eliminó, y aún la Biblia trató de desaparecerla. Pero Dios, que siempre vigila su palabra, es el que permitió que se conservara. Entonces, ese periodo se llamó también la edad del oscurantismo, que para la Iglesia Católica fue el milenio, porque ellos tenían todo el dinero, toda la riqueza, ellos estaban reinando, y nada podía contra ellas, cumpliéndose la palabra que dice: ¿quién podrá luchar con la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Bueno, entonces durante ese periodo aparecieron varias cosas. Apareció un fenómeno o un modelo económico que se llamó el feudalismo. El feudalismo, feudo significa tierras, y fue una cultura de poseer tierras. Entonces, allí a la gente, a los dueños de las tierras se les llamaba el señor feudal, y a los trabajadores se les llamaba siervos. Resulta de que cada uno de esos señores feudales eran dueños, eran terratenientes grandes de inmensas extensiones de tierra, y ellos, para proteger su tierra, ellos, de la misma gente que ellos tenían, crearon sus propios ejércitos privados, que se llamaron creo que eran los vasallos. Esos ejércitos privados eran para defenderse de otros terratenientes. Bueno, eso por un lado. Ahí está, eso lo voy a traer aquí al tiempo de hoy para que lo tenga en cuenta. Entonces, el feudalismo y la Iglesia Católica eliminaron, suprimió, atrasó el avance de la ciencia y la tecnología. Entonces, un ejemplo, nosotros hablamos de eso. En la Edad Antigua, cuando el hombre salió del Edén, se contaron 1656 años hasta el diluvio. Y en ese tiempo no hubo nadie que detuviera el crecimiento de la ciencia, y tuvieron 1600 años para ellos, o quizás un poquito menos, para ellos hacer florecer la ciencia. Y por eso es el periodo donde se construyeron grandes cosas como las pirámides. Y hoy, por ejemplo, hay gente que escarba en la historia, dice que fueron extraterrestres, pero eso fue el avance de la ciencia ya. Se encuentran grandes torres, o como se les llaman, obeliscos, que terminaba en la punta con un cuarzo, y eso servía para transmitir señales, comunicaciones de una torre a otra a grandes distancias, mostrándonos una ciencia muy avanzada que aún está allí y que se le llama de extraterrestres. Bueno, ya la ciencia con eso. Entonces, los campesinos pasaron a ser siervos, porque ya ellos no eran dueños de la tierra, y ellos, para poder sobrevivir, tenían que cuidar la tierra, y de la misma tierra sacar un porcentaje para comer, el resto era para el dueño, y se les conoció como siervos. Bueno, entonces los terratenientes, como ya les dije, tenían su propio ejército. Ahora, en Colombia, aquí donde estamos hoy, la gente comenzó, o estaba viviendo de una manera similar a eso allá. ¿Qué pasó? Comenzaron a llegar grandes empresas extranjeras a apoderarse de la nación, de las tierras. Aparecieron terratenientes, gente otra vez montando un sistema similar a eso allá.
con grandes extensiones de tierra, y el ejército y las fuerzas armadas protegían, y hasta el día de hoy hacen lo mismo de manera encubierta hoy, pero lo han hecho, protegen los intereses de esas grandes empresas, de esos grandes hacendados o terratenientes. Entonces sigo aquí diciendo, allá en la Edad Media, lo único que pudo contrarrestar eso o sacar a la gente de esa Edad Media y pasarlo a una Edad Moderna fue porque apareció un modelo económico, político y social que contrarrestó eso. Allá se aparecieron en 3 fases. Eran los comerciantes, los artesanos y los banqueros. Los artesanos transformaban la materia prima y producían cosas que eran necesarias y las vendían. Los comerciantes, unos fabricaban y otros vendían, y los banqueros guardaban el dinero de esa gente. Eso es cuando estaba terminando la Edad Media, y eso fue lo que le marcó fin. Póngale mucho que a estas cosas, hermano, hermana, porque lo vamos a traer hasta el día de hoy, cómo es avanzado, porque eso allá de comerciantes, artesanos y banqueros era lo que hoy se conoce como el comunismo, que apenas estaba en su origen. El comunismo y el imperialismo son los modelos económicos de hoy que se contraponen. Entre ellos está el socialismo y el capitalismo. El capitalismo es que usted pueda montar su empresa y pueda producir y trabajar y usted tener su riqueza por medio de su trabajo. El imperialismo va mucho más allá, donde unos pocos esclavizan a la gente. Ellos se apoderan de la política y de la economía para crear leyes que obliguen al pueblo a ser explotado, que tengan que trabajar por miserias. Eso es un fenómeno que se ha venido dando aquí también en Colombia. Entonces, lo contrario al capitalismo era el socialismo. El socialismo era que los bienes, todo el mundo trabaja y los bienes se reparten igual para todo el mundo. El comunismo va más allá, donde hay un grupito pequeño que controla la nación y los obligan a trabajar, y usted mira que cada vez ese modelo fracasa, porque como unos pocos se apoderan de la riqueza, entonces esos muchos que son los de abajo se van empobreciendo. Es un sistema que termina siendo igual al imperialismo. Entonces, comunismo e imperialismo son 2 modelos que van hacia lo mismo, pero con diferentes tendencias. Bueno, yo creo que entender eso es necesario entenderlo, pero muy poco, así que no me extiendo mucho. Entonces, siendo que en Colombia aquí se dio eso, cuando comenzó el comunismo a operar era porque ya la gente estaba cansada. Y el 9 de abril de 1948 se conoció en Colombia, en la ciudad de Bogotá, algo conocido como el Bogotazo. ¿Qué fue el Bogotazo? Fue el asesinato o el magnicidio de un hombre llamado Jorge Eliezer Gaitán. Como estaba operando ese modelo otra vez de la gente enriqueciéndose y los pobres cada vez prácticamente siendo esclavizados, se levantó un hombre, un abogado, un genio, diríamos nosotros, un hombre inteligente que amaba al pueblo. Por lo regular esos movimientos surgen con alguien que se duele por el pueblo. Amaba al pueblo y empezó a luchar y a hacer una campaña electoral de presidencia, llegando a los niveles del pueblo, y arrastró, o sea, ganó tantos fieles ese movimiento que asustó a los grandes poderosos, porque sabían que las leyes que se iban a crear era para que ellos no acumularan tanta riqueza, y mataron a este hombre, y eso se conoció como el Bogotazo. Después de esa muerte hubo una manifestación impresionante que devastó la ciudad de Bogotá, donde toda la gente salió y empezó a protestar, y empezaron a dañar almacenes, establecimientos, y se dirigieron al Palacio de Gobierno. Pero como ellos no tenían un conocimiento intelectual, porque la educación les era negada, esa gente llegó allá y como ya no encontraron qué hacer, entonces se dedicaron a asaltar, a meterse a las tiendas, a los bares, a robarse el licor, y empezaron a tomar, a emborracharse. Eso fue el Bogotazo, en resumidas cuentas. Entonces,
allá era el surgimiento del comunismo con este hombre, o del socialismo. Pero no se pudo dar por un motivo. Dios permitió que fuera asesinado. ¿Por qué? Porque el comunismo surge como una respuesta, creo que por ahí lo tengo apuntado más adelante. El comunismo surge como una respuesta a la frialdad, al descarriamiento, por decirlo así, de la iglesia. Cuando la iglesia se enfría, cuando la iglesia se descarría, empieza a perseverar por el dinero, por meterse en la política, para acumular riqueza. Más adelante lo vamos a leer si Dios quiere. Entonces dicen, el negocio de la gente muy rica es hacer que la gente sea ignorante para que ellos no puedan reclamar sus derechos, y teniendo el poder político crean leyes para reducir a la gente a la condición de siervos. Eso es un modelo similar a como estaba en la Edad Media, y eso es verdad. Hoy lo tenemos donde los políticos crean leyes para favorecer a los poderosos. Eso es el gobierno del diablo, y nuestra participación aquí es diferente, no es en cuanto a eso. Para que no crea que mientras está escuchando que esto es algo relacionado llevándolo hacia la política, no señor. Aunque si fuera por el concepto mío, y aún si tuviera que votar por ello, yo votaría por un comunista, y aunque el comunismo es anticristo, ahorita miramos por qué se lo digo. Entonces fíjense aquí lo que dicen: para conseguir que la gente los apoye, los distraen y se presentan como los salvadores, creando desde las sombras una guerra para después vender seguridad. Eso es lo que sucede con este modelo que tenemos aquí en Colombia. Un hombre que se unió con un montón de terratenientes, de gente muy poderosa, muy rica, los suben al poder y junto con ellos crearon un ejército privado. Lo que pasa es que aquí en Colombia apareció una guerrilla que se llamó las FARC, que ya se disolvieron porque hubo un acuerdo de paz, y no quiero entrar mucho en esos detalles para no alargarme. Pero ¿qué hacía la guerrilla? Empezó a secuestrar gente, empezó a trabajar con el narcotráfico, empezó a financiarse, robando a la gente, masacrando, torturando, ¿cierto? Y cosas similares a esas, para poder hacerse de armas, de entrenamiento, de uniformes, de dinero. Como respuesta a eso, entonces surgió un movimiento que se llamó las Convivir, o un ejército que se llamaron las autodefensas. Entonces estoy tratando de contar la historia, ya vamos a comenzar aquí con la escritura para que no se aburra escuchando esto. Esas autodefensas, que era un grupo de gente que se unió para combatir a la guerrilla con un movimiento que se llamó Muerte a Secuestradores. Entonces eso empezó a ser financiado por los grandes hacendados, por los grandes terratenientes, los dueños de grandes extensiones de tierras, y comenzaron a pagarles entrenamiento militar, a llenarlos de armas y a pagarles sueldos. Se convirtió en un ejército privado que ya no funcionaba como autodefensas, sino que con la excusa de perseguir a la guerrilla, de combatirlos, empezaron a hacer algo peor que la guerrilla, porque ellos se metían a pueblos enteros y masacraban cantidad de gente, los despojaban de sus tierras, los desplazaban, los torturaban, muchísimo más que lo que la guerrilla había hecho. Y hoy, aunque hace algunos 15 años se desmovilizaron, aún siguen operando desde las sombras. ¿Por qué le puse la guerra invisible? Porque es una guerra que usted no cree que está sucediendo, que sucede bajo sus propios ojos, pero usted no lo ve como una guerra, y entonces lo venden como que son bandas criminales, como que son guerrillas, pero en realidad es el mismo ejército privado de estas grandes gentes, o estas gentes de gran dinero, de gran capacidad económica, para defender sus intereses. Y la gente que está matando son líderes sociales, son la gente que se desmovilizó, que está reclamando sus tierras y los beneficios de los acuerdos de paz. Entonces es una guerra invisible, y como le echan la culpa a la guerrilla, le echan la culpa a bandas criminales, entonces esos mismos que gobiernan, que dirigen esos ejércitos privados, son los mismos que venden una seguridad.
Y en los últimos, digámoslo así, 30 años prácticamente, eso ha sido el sistema en Colombia. Gente que se alía con los narcotraficantes, con los paramilitares, que son estos ejércitos privados. Entonces, ¿qué es el paramilitarismo? Para que aún desde otras naciones lo tengan en cuenta. El paramilitarismo es la unión del gobierno, del narcotráfico, con estos ejércitos privados y también con la fuerza pública, que colaboran entre sí para proteger los bienes de esta gente, para desplazar gente y para controlar a la nación, de modo que se van haciendo más poderosos, llevando a la gente a una condición prácticamente de siervos. Bueno, entonces ya para continuar aquí, dice, con el fin de combatir esto surgió las FARC y a su vez este sistema creó el paramilitarismo, un ejército privado, lo cual les hablamos. Y el paramilitarismo surgió con un movimiento que se llamó el Clan de los 12 Apóstoles. Aquí ya comienzo ya con el texto. El Clan de los 12 Apóstoles, ¿por qué se llama así? Fue un grupo de gente que se reunió con la ayuda de un sacerdote católico para crear este movimiento que empezó a masacrar pueblos enteros y a desplazarlos, a torturarlos, descuartizarlos vivos y cosas así. ¿Por qué llegaron a ese grado de maldad? Porque el espíritu que operaba allí era el mismo espíritu que operó en la Iglesia Católica. Y se llamó el Clan de los 12 Apóstoles porque fue un sacerdote católico el que los ayudó. Ese fue el motivo. Entonces, ¿por qué les llamo la atención a esto que ha sucedido en Colombia durante los últimos años? Básicamente, ya les voy a dar una escritura para que ustedes la miren y consideremos dirigiendo su atención y su mirada hacia esta parte del mundo. Entonces, siempre ha sido la Iglesia Católica. El capitalismo siempre ha sido controlado por el catolicismo. Siempre ha sido así. Y como respuesta a eso, siempre ha surgido el comunismo, que ya lo vamos a mirar. Dijo el profeta que el comunismo surgía para perseguir a la Iglesia Católica. Y ahorita aquí tengo unas citas del profeta sobre eso para mirarlas. Entonces dice, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la profecía, el mandamiento del Señor. Que cuando recibiéramos el Espíritu Santo, el poder, podríamos serles testigos hasta lo último de la tierra. Entonces yo le quiero llamar la atención a esto, y el profeta nos lo dijo. El Evangelio comenzó en el Oriente, y dijo el Señor que como el relámpago que sale del Oriente y se muestra en el Occidente, así sería la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Evangelio comenzó en el Oriente y se mostró en el Occidente, que comenzó en Norteamérica o en Estados Unidos, como ya los creyentes del mensaje saben, con el avivamiento de la calle Azusa, que surgió con un hombre llamado William Seymour, que era un hombre que le faltaba un ojito o tenía un ojito malo, pero que empezaron a clamar por un avivamiento, y así comenzó el avivamiento allá. Allá se mostró el Evangelio y comenzaron a cumplirse las profecías acerca del tiempo del fin, de las cuales no voy a hablar ahorita, pero creo que ya las hemos tocado. Entonces, póngale cuidado a esto, que el Señor dijo que seríamos testigos hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio vino a Occidente, al norte, comenzó a bajar, y ahorita ya estamos en Sudamérica, que ya es lo último de la tierra. Por eso yo les llamo la atención a lo que está sucediendo aquí, en este país, y en los países de Sudamérica. Que estas mismas cosas están sucediendo. Y dijo el profeta que el comunismo iba a invadir las naciones. Pero el comunismo surge porque es una persecución que tiene contra la Iglesia Católica. No se le olvide eso. Entonces, hay dos movimientos. Ya lo vamos a tocar también. Es una guerra invisible porque no se sabe cuál es el enemigo. Y por este motivo surgieron los crímenes de Estado que hizo creer a la gente que fue el enemigo el que lo hizo. O sea, el Estado tiene un enemigo, los poderosos tienen un enemigo, y van y cometen crímenes como las que hemos hablado, masacres, despojamientos, desplazamientos, desapariciones, todas estas cosas, y le echan la culpa
a su enemigo, en este caso las guerrillas, y con eso venden una seguridad. Entonces, convirtiendo a la gente en blanco es derrotar al enemigo sin que éste se dé cuenta. O sea, que el verdadero enemigo no son las guerrillas, sino que es la misma gente a la que hay que despojar, a la que hay que venderle una seguridad para después con ciertas leyes llevarlos a una reducción del sueldo, a una reducción de la salud y a una esclavitud prácticamente, porque se llega al punto donde ya hay gente que trabaja prácticamente para la comida. Bueno, eso por un lado. Ahora, estos dos sistemas tienen dos dioses distintos. Estamos hablando algo de profecía, yo quiero que lo miremos. Entonces, el Dios del sistema católico, que siempre es el que se alía con el Estado, es uno, y el Dios del comunismo que surge para derrotar eso es otro. Entonces vamos a mirarlo según el mensaje de la Escritura. El Dios del sistema político religioso lo encontramos en Daniel capítulo 11, versículos 37 al 39. Daniel capítulo 11, 37 al 39. Dice así, está hablando del anticristo. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Si usted se fija, ese es el sistema que no le permite a sus sacerdotes casarse, no le hacen caso al amor de las mujeres. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, si ustedes quieren también una escritura a la mente, como relacionado con esto, para que ustedes vean que es el Papa prácticamente el que dirige todo eso, el sistema católico. Y está en el libro de Tesalonicenses. Vamos a ver si es acá. Dice aquí en el versículo 4, segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta, vale, del 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, póngale cuidado, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, él mismo niega a Dios, se opone a Dios, a su palabra, pero él mismo se sienta como si fuera Dios, acepta confesiones, acepta ofrendas, que la gente se le arrodille y cantidad de cosas que acepta esta persona. Entonces, dice aquí, sobre todo Dios, dice, no respetará a Dios alguno, sobre todo Dios se engrandecerá. Así, mira, se levanta contra todo lo que llama a Dios, pero aún se pone como si fuera Dios. Mas honrará, aquí va el punto, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las riquezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Eso es lo que la Iglesia Católica ha hecho. Eso es lo que vino a hacer a Colombia. Eso es lo que está haciendo en cada nación bajo el cielo donde tiene dominio. Fíjense en esto, porque de esa manera es que viene la marca de la bestia, controlando la política, la economía y ya casi la religión. Entonces, ese Dios, dice, el Dios de ella es el Dios de las fortalezas, que honra con oro, plata y todas estas cosas. ¿Qué tenían en la Edad Media? Tenían castillos y su propio ejército, ese sistema ya. Hoy no tienen eso, pero tienen sistemas bancarios que los protegen, y esas fortalezas son fortalezas políticas y económicas. ¿Y cómo los honra? Los honra porque la economía de ella se basa en el oro, en las perlas preciosas. Usted encuentra eso en Apocalipsis 18, no se le olvide. Entonces, ¿qué hace ella? A los que le reconocen, a los que aceptan eso, les da puestos, posiciones en el gobierno y en la administración pública, les da contratos a la gente por muchos millones para que la gente lo reconozca. Ese es el Dios de ella entonces. Entonces, si ese es el Dios de ella, tiene que haber, el comunismo también es anticristo, entonces tiene que tener un Dios que no es el Dios de nosotros. Dice en el mensaje, el poder de Dios para transformar. En el párrafo 90
que fue predicado en 1965, dice: ve ese gran intelecto del cual todos echamos mano. ¿Qué es el comunismo actualmente? ¿Cuál es su Dios? Es la ciencia intelectual. Fíjense, ahorita las batallas de nosotros no solamente contra la religión, sino que por medio del conocimiento científico e intelectual también nos quieren llevar fuera de la palabra. Ese es el Dios del comunismo, que hoy están esos dos poderes combatiendo aquí en Colombia. Yo no sé en otras naciones, me estoy refiriendo acá a Colombia, porque esos dos poderes están combatiendo. El uno trata de suprimir el conocimiento y la educación a la gente, privatizando la educación, ya ustedes conocen eso, pero el otro, ¿qué es lo que hace? El otro se hace llamar progresismo, que quiere que la gente reciba educación, para que la gente pueda salir de la pobreza y todas estas cosas, y hay un batallar constante entre ellos, un choque. Entonces el Dios del comunismo, la ciencia y la tecnología. Mira que Colombia está tan atrasado, porque con este modelo que viene del viejo sistema católico, la gente está atrasado. Mientras que, por ejemplo, países como Rusia, la ciencia se ha desarrollado mucho. Y usted preguntará, para los que conocen la situación, ¿qué de Venezuela? Lo que pasa es que Venezuela a todos los países le cerraron la puerta y se administró mal. Pero en cuanto a ciencia y educación, toda persona tenía derecho a ir a una universidad gratuitamente y así. Bueno, me estoy refiriendo a esto como una base para lo que voy a decir. Entonces, el Dios del uno es las fortalezas, las riquezas, y el Dios del otro, y ahorita vamos a ver lo que la Escritura dice, que esa gente no se ocupará de oro ni de plata, no les va a importar, y como leíamos en Ezequiel el texto inicial, la gente va a tener que tirar su plata y su oro a las calles porque ya no va a servir para nada. Entonces, el Dios del uno es el conocimiento, y el Dios del otro es las fortalezas, y hace que la gente sea ignorante y no tenga conocimiento. Fíjense bien en esto. Entonces, para vencer los dos sistemas, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder vencer los dos sistemas, porque la única forma de vencerlos es que usted se venza a sí mismo. Y usted se vence a sí mismo cuando el Espíritu Santo le da un dominio propio. Y entonces dice la Escritura que estos movimientos pelearán contra el Cordero, o sea, la novia es el Cordero de hoy, y el Cordero los vencerá. Entonces puedo leer acá: el comunismo nace en respuesta a la perversión de la iglesia, como un perseguidor para castigarla. El mensaje de la marca de la bestia, predicado en 1954, dice en el párrafo 136: Rusia no tiene nada que ver con el anticristo. Es un movimiento anticristo porque niega la palabra de Dios, no, es ateo. Pero no tiene nada que ver porque el anticristo del que habla la Biblia es el Papa de Roma, como ya los creyentes del mensaje saben. Entonces, eso es comunismo. La falsedad del protestantismo y el catolicismo produjo el comunismo. La razón por la cual los rusos los han echado fuera de allí es porque ellos tenían todo el dinero y hacían que todas las oraciones se hicieran a esos santos así, y que ellos edificaron los edificios más grandes y tenían toda la riqueza de la gente y la acumularon de esa manera. Y ellos veían que no vivían diferentes y que no eran diferentes al resto del mundo, y los echaron fuera. ¿Sí se fija usted? Y formaron el comunismo. Fíjate que eso es la palabra de Dios. Entonces dice: y recuerden, párrafo 137, mensaje de la marca de la bestia, dice: y recuerden, yo digo esto como profeta de Dios. El imperio ruso dejará caer una bomba atómica de alguna clase sobre la ciudad del Vaticano y la destruirá en una hora. Eso es profecía. Bueno, entonces, para continuar acá, dice: lo que hizo el Bogotazo, lo que les conté el 9 de abril de 1948, fue impedir que el comunismo surgiera, porque aún la maldad de Colombia no había llegado al colmo, pero hoy ya llegó. ¿Qué era el colmo? El colmo era tanta perversión, tanto sodomismo y cosas que hoy se aceptan legalmente, pero que es la señal de que Sodoma tiene que ser destruida. Entonces,
hoy está surgiendo un movimiento. Y usted mira que la gente comunista es muy intelectual. Y uno se pone, yo para poder sacar este tema, escuché bastantes discursos de gente inclinada al socialismo o al comunismo. Y son gente que intelectualmente son demasiado inteligentes. Y uno dice, ¿cómo puede ser alguien así? Pues ese es el espíritu que tienen. Entonces, ese es el temor de la iglesia hoy. Que el comunismo está encima y aquí en Colombia hay un batallar por eso. Porque la gente teme que el comunismo surja y los despoje de sus riquezas. Ah, pero usted no debe temer eso, hermano y hermana. Vale, ahora aquí en el mensaje el sello de Dios. ¿Qué dijo Jesús con relación a esas vírgenes dormidas? Usted dice, ¿le llama a usted vírgenes a esas iglesias? Igual como lo era Caín. Lo mismo. Adoran, pero no tienen aceite en sus lámparas. Entonces, cuando descubrió que era mucho más tarde de lo que ella pensaba, el comunismo se le estaba acercando, entonces dijo, oh, danos de tu aceite. Fíjense lo que la iglesia está haciendo. Cuando el comunismo se levanta aquí, porque se va a levantar, van a empezar a pedir aceite, revelación, avivamiento, quieren el arrebatamiento cuando ya es tarde. Porque dice Mateo 25 que cuando las vírgenes fatuas empezaron a pedir aceite, ¿qué pasó? Ya la puerta se había cerrado, listas para la gran tribulación. Ahora, ¿por qué eran 5? Porque eran 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Porque esas 5 representaban a los 5 continentes del mundo: Europa, Asia, África, América y Oceanía. Que de cada continente sale una novia, o sale una parte de la novia, lo que en la Biblia se llama una virgen. Y son 10, sale de cada continente una novia y una parte para la iglesia. Entonces allá están reunidas las 10 vírgenes. Por eso es que el avivamiento es mundial, por eso es que el ministerio de eso es mundial, por eso es que la iglesia católica también está tomando control a nivel mundial, pero el comunismo la está persiguiendo a nivel mundial. Entonces, yo le quiero llamar la atención a eso porque el Señor dijo que seríamos testigos hasta lo último de la tierra. Y si usted se fija, la palabra dice, vale, era que una escritura que me viene a la mente, está en Amós capítulo 8. Amós el capítulo 8, el versículo 11. Dice, el que no era. Amós 8:11. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, eso es de iglesia en iglesia. Acuérdense que mar significa tierra, significa pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. De donde una iglesia, una denominación, es parte de ese mar, ¿cierto? Entonces irán errantes de mar a mar, buscando oír la palabra de Jehová, buscando revelación. Desde el norte hasta el oriente. Bueno, yo quiero que se fijen también en esto, ¿no? No dice desde el norte hasta el sur, dice desde el norte hasta el oriente. Buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Por qué dice desde el norte hasta el oriente? Porque la gente está buscando por ahí en los países orientales de Europa y Asia, buscando la revelación. Otros están buscando en el norte, en Estados Unidos, pero no la hallarán porque la revelación vino a caer en el sur, donde es lo último de la tierra, para que se termine ya la profecía y acontezca el rapto. Entonces no es en el norte donde la palabra cayó, el ministerio cayó en la parte sur, y aquí está saliendo para todo el mundo. Por eso es que la cosa aquí se puso tan dura en los últimos 2-3 años, se puso tan difícil, y hay tanta oposición de las iglesias, del gobierno, de la economía. ¿Por qué? Por esa situación de que la palabra está acá, entonces el diablo quiere atacar con todo, quiere desviar con todo. Y uno se da cuenta de que hay gente que aún en otros países está dependiendo del avivamiento que Dios traiga acá. Y por eso le rogamos
también sus oraciones por el ministerio de Dios aquí en Colombia y aquí en Sudamérica. Entonces, ni en el norte, dice aquí en Amós 8:12, ni en el norte ni en el oriente la encontrarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Fíjese, las doncellas hermosas y los jóvenes. Y fíjese lo que dice acá. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Fíjese que ¿qué era Dan? Dan allá era la tribu del norte de Israel. Y si usted sabe, proféticamente, cuando el profeta predicó la invasión de los Estados Unidos, un mensaje, él dijo que Israel era el tipo perfecto de Estados Unidos. Entonces, allá la nación del norte, dice aquí la escritura, básicamente, que la gente que creyera lo que estaban predicando allá, dice que desmayarían de sed. Por eso es que la palabra está aquí en este lado. No es mío, el Espíritu Santo está operando en este lado y de aquí llevándolo al mundo entero. Y de allí está saliendo también pequeños brotes de avivamientos otra vez en las naciones. Bueno, voy a continuar aquí leyendo un poquito más del mensaje. Entonces ya era tarde cuando la Virgen durmiente comenzó a clamar por aceite. Y dice aquí en el mensaje, en el cuarto sello, en el párrafo 172, dice, fíjense bien, nunca enfoquen en el comunismo, no es más que un instrumento obrando en las manos de Dios. Fíjense, esto es hermoso, hermanos. Es un instrumento obrando en las manos de Dios para algún día ayudarles a ustedes a vengarse de la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de los mártires. Entonces, por eso yo les decía inicialmente que si me tocara votar para que sea elegido un presidente comunista, lo haría para que la palabra de Dios se cumpla. Porque mi enemigo no es ese. Ese es un instrumento. Y dice otro mensaje que el comunismo es un títere en las manos de Dios. Y es un instrumento para ayudarnos a nosotros a vengarnos de la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, quiero hacerlo cortico el mensaje. Entonces, voy a leer aquí unas últimas cositas para ir terminando. Dice entonces, pero ahora en el mensaje la marca de la bestia, en el párrafo 56 dice, póngale mucha atención a esto, pero habrá un gran sacudimiento y un avivamiento poco antes de la culminación de la dispensación gentil, antes de que los judíos lo tomen nuevamente. Fíjense, dice, dos cosas tienen que acontecer. Primero tiene que haber un avivamiento y primero tiene que haber un sacudimiento y luego un avivamiento, poco antes de la culminación de la dispensación gentil, poco antes. Entonces, fijémonos en esto. Primero, ¿en qué consiste el sacudimiento? Eso lo encontramos allí en Jueces capítulo 6, versículo 11. Aquí se desarrolla la historia de los jueces, cuando los madianitas se llevaban a la gente, las esclavizaban, se llevaban la cosecha, quemaban los cultivos. Fíjense que eso es una cosa tremenda. Ellos se estaban apoderando de las riquezas de la nación de Israel. Y la gente empezó en un clamor. Entonces lo que comenzó fue un sacudimiento. Fijémonos en Jueces capítulo 6 versículo 11. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Dice, así que él hizo... estoy leyendo en Josué. Jueces 6, 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Qué cosa tan tremenda. Ahí está el tipo, el Espíritu Santo, que te acuerdas que Gedeón tipificaba a Cristo perfectamente. Estaba sacudiendo el trigo somos nosotros hoy. Y el Espíritu Santo, por medio de esta pandemia y todas estas cosas que han surgido, ha venido sacudiéndonos las cosas del mundo
quitándonos todo amaño del mundo, para guardarnos donde. Aquí dice que Gedeón lo iba a esconder en el lagar o en el granero. ¿Sí se fija usted? Entonces, no recuerdo cuál es la escritura que nos habla sobre eso, también en tipo, que nosotros estamos guardados en el alfolí de Dios. No sé si ese es Malaquías. Bueno, en todo caso dice en Salmo 27:5 que Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ya recuerdo la escritura, qué pena, hermanos. En la parábola del trigo y la cizaña, cuando el Señor le da la interpretación, Él dice que el trigo será guardado en el granero. El trigo son los hijos de Dios y la cizaña será untada para la quema. Bueno, gloria al Señor por eso. Entonces, hay un sacudimiento del Señor por medio de la palabra, y usted mira, hasta hace algunos 2 años, el Espíritu Santo vino martillando contra el pecado, para que sacáramos eso de nuestros medios, para que sacáramos toda carnalidad, para que sacáramos toda murmuración y todas estas cosas pecaminosas que estaban en el pueblo de Dios. ¿Qué era eso? Un sacudimiento. ¿Y el sacudimiento para qué es? Era una santificación que el Espíritu Santo estaba haciendo para después traer la segunda parte, que es el avivamiento. Dice entonces, habrá un gran sacudimiento y un avivamiento. Eso está en el mensaje de la marca de la bestia en el párrafo 56. Poco antes de la culminación de la dispensación gentil, antes de que los judíos lo tomen nuevamente. Ahora, en el mensaje Cristo es el misterio revelado, dice en el párrafo 555, ese no lo apunté, pero básicamente va a ir terminando. Dice en el párrafo 555, tiene que haber una cosa dice, solo hay una cosa que puede suceder en el tiempo del fin. Tiene que haber un grupo de gente donde usted o está dentro o está afuera. De que el mundo ecuménico, el sistema denominacional establece un régimen donde usted o lo acepta o se queda por fuera. O usted está dentro o está fuera de él. Y el Espíritu Santo, dice el mensaje, está ayudando a la gente a producir las mismas obras de Cristo, trayendo sobre la gente el mismo espíritu de suavidad y dulzura y de amor fraternal, como lo tuvo Cristo allá en sus días. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque nos ha venido sacudiendo de verdad, pero estamos clamando por ese avivamiento. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Es un movimiento del Espíritu Santo, un bautismo del Espíritu Santo que, como ya lo habíamos hablado, es una revelación de la palabra. Es una revelación de la palabra porque el Espíritu Santo es la palabra que es revelada, y cuando usted le revela la palabra, lo vivifica y lo lleva a una posición para el rapto. Entonces, ya para ir terminando, dice, pues, siendo Colombia lo último de la tierra, los movimientos socialistas han ganado mucha fuerza porque ya la gente está cansada de la opresión que estos sistemas influenciados por el catolicismo han hecho sobre la gente, oprimiéndolos. Entonces, por eso es que los movimientos socialistas han ganado mucho terreno. Y a causa de la corrupción política y moral de los gobiernos, de la fuerza pública y los entes de control, y aún las iglesias. Porque aún uno mira que hay iglesias que tienen gente en el gobierno, y lo que hace esta gente es ayudar a promover leyes para oprimir al pueblo. Pero bueno, no es de sorprenderse porque son gente denominacional, que no creen la palabra de Dios, sino que creen lo que la denominación dice. Entonces, en Malaquías capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Recuerden que eso es la palabra, que la nueva está vestida la palabra, que es el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Ese es el avivamiento, es la revelación que el Espíritu Santo está trayendo hoy. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, tengo que decirles esto, que no es de nosotros el tener temor de estas cosas, más bien es de estar apercibidos para esto que se viene y que ya está sobre esa tierra, y lo único que está esperando es que la gente termine de aparejarse,
Que la gente, que la novia sea un vaso completamente limpio, donde el Espíritu Santo pueda derramarse en su plenitud. En Lucas 21:17, ya para ir terminando con 2 escrituras más y terminamos. Lucas 21:17. Dice entonces aquí: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Fíjese, porque usted no encaja con el comunismo, usted no encaja con este modelo, digamos así, capitalista que tiene el mundo, que tiene esta nación o las naciones del mundo. ¿Y qué pasa? Como usted no encaja, entonces usted es un agente de Dios para protestar contra estas cosas. Y cuando la gente ve que usted vive diferente y que no encaja con su mundo, empiezan a aborrecerlo. Yo creo que cada cristiano se ha dado cuenta de eso, que ya uno no tiene lugar a donde ir, porque siempre se encuentra gente que se opone a la palabra y la palabra ya no es recibida hoy. Entonces, en Mateo 28:20 dice el Señor que Él estaría con nosotros aún hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Si bien la profecía de Él era que teníamos que ser el testigo hasta lo último de la tierra, o sea, esto por acá, pero Él también va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que ya es poco antes del milenio. O sea, la gran tribulación sucede y nosotros acá, pero Él estará con nosotros y en nosotros. Entonces, aunque estemos aquí, estamos guardados. Y es una bendición del Señor. Entonces, Él está con nosotros antes del rapto, o antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación y después de la gran tribulación. Por eso, hermano, es necesario que nosotros tomemos nuestra posición. Es necesario que usted se aparte de toda cosa vana. Es necesario que usted se rinda a la palabra. Es necesario que usted y yo nos rindamos a ella y que empecemos a aceptarla. Es necesario, hermano, que usted se pare por lo que es correcto, se pare por su casa, por su esposa, su familia, y que usted, esposa, sea obediente a su esposo, a la palabra, y que deje la mirada a las cosas de este mundo, porque esto está para terminar. Y mientras nosotros estemos siendo seducidos, entonces no vamos a poder ser metidos en el alfolí de Dios. Entonces, bueno, hermano, yo termino aquí con esto diciéndoles que es necesario que estas cosas sucedan, y repitiendo lo que decía al principio, que si a mí me tocara votar por un comunista, yo lo haría, aunque yo no voto, pero yo lo haría, porque eso es un movimiento de Dios, dijo el profeta, que está puesto para acabar con este sistema denominacional del mundo. Entonces, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar y terminamos hasta aquí. Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas cosas, Señor Jesús. Permite que la gente pueda entenderlo, vivifícaselo en su corazón, y que ellos puedan entender la condición del tiempo que estamos viviendo, Señor. Que no solamente aquí, sino en toda nación están sucediendo estas cosas, Padre Celestial. Así que ayúdalos a entender, ayúdame a mí, Señor amado, y bendice el ministerio, Padre. Afírmalo, revélale más de tu palabra, y cimenta a tu pueblo, Señor, una revelación que lo sacude y lo saque de este mundo, como leí ahorita, Señor. Gracias estoy por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.